Dicen que hace años cruzaron el océano rumbo a México. Traían algo que creció aquí, un gran mal. Pero nunca pensaron que aquí otra bestia los enfrentaría. Relato Zahrlov. El Nahual contra el hombre lobo, escrita por Norberto García. Dicen que México siempre ha sido tierra de puertas abiertas. Ha pasado gente buena, aventureros, buscavidas, y también los que vienen cargando con sombras encima. Pero así somos. Recibimos con amabilidad, damos agua, comida, techo, hasta que un día alguien muestra las garras, pero nosotros también sabemos sacarlas. Y eso fue lo que pasó cuando llegó aquella familia extranjera. Algunos dijeron que eran gallegos, otros que venían escapando de algo. Pero en los pueblos uno no pregunta de más, solo se saluda, se deja pasar y se observa. Pero fue cuestión de días para que lo raro empezara. Los perros se inquietaban cuando anochecía y después de eso, la gente empezó a voltearse a ver, no con miedo, sino con la pregunta, una pregunta que nadie quería decir en voz alta. Pero si algo tenemos, es que somos muy curiosos. Y en alguna tienda, alguien le preguntó de dónde venían. Esta respondió de Galicia. Y para entender más, hace muchos años, del otro lado del océano, para ser preciso, en Galicia, España, en una pequeña aldea, sucedieron desapariciones. Las primeras muertes se confirmaron al inicio del otoño, cuando las noches comenzaron a alargarse y el viento trajo consigo algunos aullidos de terror en los bosques solitarios. Los cuerpos aparecían destazados, todos hechos brutalmente, con una fuerza descomunal. La gente decía que aquello no era obra de algún hombre, sino de una bestia, o quizás ambos, pero la ley por allá hablaba de animales salvajes, quizás lobos. Las madres cerraban bien las ventanas, las iglesias elevaban plegarias para protección divina, pero todo cambió aquella noche, una noche lluviosa. Una turba enardecida, harta del miedo, salió con palos y machetes, herramientas de labranza. No eran cazadores, eran hombres desesperados, y esa desesperación los hizo valientes. Un grupo de perros los guiaba en aquel lugar. Luego se hizo el silencio, y entonces fue que lo vieron. Era una figura imponente, piernas humanas sobre zarpas. Era algo imposible. Una criatura semejante a un lobo, caminando erguido, con sus mandíbulas aún manchadas. Sus ojos, de un ámbar encendido, reflejaba ira y desesperación. Pero sabía que su final era inminente. Aquella bestia gruñó y arremetió contra los campesinos, y en un último acto de furia, algunos cayeron ante el brutal ataque de aquel hombre lobo. Otros retrocedieron, pero la turba lo rodeó y aquel monstruo quedó acorralado. Entonces, entre los hombres, uno dio un paso al frente. Un hombre ya mayor alzó la vieja arma que había heredado de su abuelo, y en una sola bala de plata que reposaba en la recámara, el fogonazo resonó por todo el valle. La bala impactó justo en el centro de la frente de la criatura. Esta lanzó un aullido desgarrador, un aullido de dolor, y su cuerpo se estremeció hasta que finalmente cayó pesadamente contra la tierra. Pero nadie se percató de que apenas visible entre los troncos había otra bestia que había presenciado todo. Esta escapó, sabiendo que tenía pocas horas antes de que el pueblo descubriera quién era realmente. Y así, con el fallecimiento de uno y la fuga agónica del otro, comienza
esta impactante historia. Joaquín nunca comprendió del todo cuando comenzó su historia, o mejor dicho, su condena. Solo recordaba aquella noche lluviosa en Galicia, el sonido de los truenos cubriendo los murmullos tensos entre su madre, Sabina, y su abuelo, también llamado Joaquín. Él tenía apenas 7 años, pero incluso él percibió que algo grave ocurría. Lo supo por las miradas, por los reproches que su madre le hacía a su abuelo, pero sobre todo porque jamás volvería a ver a su tío Lucas. Esa noche no hubo despedidas, solo una prisa disfrazada de urgencia y el rechinar de la madera del viejo carruaje que los alejó de la finca familiar. Nunca dijeron por qué habían huido ni de qué. Solo se escuchó a su madre decir entre lágrimas ahogadas: «Nunca mires atrás». El viaje fue largo y silencioso. Atravesaron el océano hacia México, una tierra desconocida y llena de incertidumbre. Se establecieron a las afueras de Guanajuato, donde el abuelo, hombre de dinero, adquirió una hacienda de considerable tamaño. La gente que vivía a su alrededor miraba con curiosidad a sus nuevos vecinos, imaginando que era una familia respetable, sin imaginar su tormentoso pasado. Pero para el pequeño Joaquín, todo era nuevo: las costumbres, la comida, las palabras y especialmente las miradas. Al principio, pensó que lo miraban por su piel blanca, sus ojos claros y el cabello rubio. Creían que era solo eso. Era lo que hacía diferente. No sospechaban que en realidad su diferencia iba mucho más allá de lo físico y que pronto lo descubriría de la manera más dolorosa. Desde que llegaron, tan pronto se instalaron, su abuelo lo obligaba a acompañarlo para supervisar a los peones. Joaquín lo hacía en silencio, mirando cada gesto, cada palabra. El anciano gobernaba con dureza y no tenía compasión. Él decía: a estos indios hay que hacerlos obedecer con mano dura, sin mirar quiénes trabajaban agachados al sol abrasador. Porque él decía: si eres blando, te toman a la medida. Joaquín entendía que sus palabras no eran consejos, sino una advertencia. El abuelo no sentía respeto por nadie, excepto por su propia sangre. Era autoritario, déspota y cruel. Esa severidad fue la primera lección que intentó imponerle. El segundo aún dormía en lo más profundo de sus huesos, esperando el momento, aquel momento adecuado para despertar. Porque aunque el pequeño Joaquín todavía no lo sabía, aquella noche de lluvia en Galicia, uno de los suyos había caído, víctima de la herencia que corría por su sangre y que guardaba la luz de la luna para reclamarlo. Aunque los años habían marcado su rostro con arrugas muy profundas, el abuelo Joaquín parecía ajeno al desgaste de la edad. Conservaba una mirada fría y un porte imponente y una autoridad que nadie se atrevía a desafiar dentro de aquella hacienda. Su poder no solo se medía con riquezas, sino en el temor silencioso con el que los demás bajaban la cabeza cuando él pasaba. Pero había un lado oscuro que pronto dejó entrever. Se decía en susurros que el abuelo se involucraba con mujeres de la hacienda, las más jóvenes, algunas viudas, incluso algunas casadas. Nadie hablaba abiertamente, pero las miradas entre los peones lo contaban. No había seducción, solo imposición, y aunque muchos maridos lo sabían, ninguno osaba confrontarlo. Pronto comenzaron los rumores de hijos bastardos, niños que nacían con ojos claros o rasgos que recordaban de forma inquietante. Pero más perturbador que los rumores
eran las desapariciones. Porque cada cierto tiempo, una mujer simplemente dejaba de aparecer, sin rastro. Se decía que había escapado, que se marchaban a otras tierras. Era como si la tierra se las hubiese devorado. Cada ausencia era recibida con un temor y la hacienda continuaba como si nada. El abuelo no mencionaba los hechos, y el temor era tan profundo que nadie se atrevía ni siquiera a preguntar nada. Y fue en ese ambiente que Joaquín alcanzó la mayoría de edad. Apenas cumplió los 18, su abuelo decidió que era momento de mostrarle todo lo que su posición como patrón le permitía. Las noches de exceso, reuniones clandestinas en los salones de la hacienda, donde el vino corría sin medida, y los jefes de las haciendas vecinas celebraban hasta perder el juicio. Había de todo, hasta mujeres traídas para entretenerlos. Joaquín asistía, primero como espectador, luego como participante. El abuelo lo empujaba hacia ese mundo con la misma fuerza con la que había enseñado a imponer respeto entre los peones. Un hombre de nuestra clase no debe escatimar de sus placeres, le dijo una noche, ofreciéndole una copa de vino tan oscuro como sus intenciones. Joaquín bebió, no porque quisiera, sino porque temía negar la copa, y desde un rincón Sabina observaba, pero no intervenía. Sus ojos reflejaban tristeza, como de alguien que sabía hacia dónde su padre quería arrastrar a su hijo. Él sabía que tarde o temprano su hijo se terminaría hundiendo en la misma oscuridad que había corroído a su propio padre. Pero pronto la verdad se iba a revelar, y la primera vez que alguien lo vio con claridad fue una noche de luna llena. Era poco después de la medianoche, cuando un campesino, don Emilio, regresaba de revisar el ganado. El viento soplaba entre los magueyes y la luna dominaba el cielo. Y fue entonces cuando escuchó un gruñido bajo y después un insoportable grito desgarrador. Movido por una mezcla de curiosidad y terror, él se acercó, y lo que encontró le marcaría de por vida. Ahí, entre las sombras, había una criatura imposible, un ser erguido sobre dos patas, como un hombre, pero cubierto de pelaje gris. Sus brazos eran largos, el hocico prominente, estaba manchado con sangre fresca y sus ojos eran negros como la misma noche. A sus pies, los restos de una mujer embarazada. El campesino apenas pudo contener un grito. La criatura alzó la cabeza con violencia y lo miró. Emilio sintió que aquella mirada era su última. No era un simple animal salvaje, era algo fuera de lo normal. Cerca de ahí, los perros empezaron a ladrar, como si el mismo infierno se hubiera abierto. Emilio corrió sin mirar atrás, jurando que aquellas fauces aún lo perseguían. Pero no fue así. A la mañana siguiente no hizo falta mucho para que el rumor corriera como pólvora. Muchos decían que seguramente fue un nahual, y desde esa noche la gente comenzó a resguardarse temprano. Las puertas se cerraban antes del ocaso, pero nada detuvo los fallecimientos. Cada luna llena, sin excepción, la bestia regresaba. Dejaba cuerpos destrozados en los caminos o simplemente desaparecían personas sin dejar rastro. Vacas, caballos, perros, todos terminaban igual, arrancados, destrozados, como si su sed de sangre no pudiera ser saciada. Y aunque muchos intentaron abandonar sus tierras, nadie sabía bien hacia dónde correr. Mientras tanto, en la hacienda, Sabina llevaba semanas mirando a su hijo con creciente inquietud. Joaquín ya era un adulto y comenzaba a mostrar signos que aquella conocía demasiado bien.
ausencia en la mirada, cansancio inexplicable, y esas lagunas mentales que lo dejaban contemplando la luna como si algo dentro de él intentara despertar. Y fue entonces cuando decidió enfrentar a su propio padre. La discusión ocurrió en el despacho de la hacienda. Sabina irrumpió con el rostro desencajado, cerrando la puerta detrás de sí. Le dijo: no voy a permitir que pase por lo mismo que tú provocaste. Se lo dijo con una rabia que no podía contener. Don Joaquín la miró desde su cómodo sillón, sin inmutarse. Solo sonrió con esa mueca fría que tantos temían. Hija, no puedes luchar contra lo que llevamos en la sangre. Lo mismo intentó tu madre conmigo. Lo mismo hice yo con Lucas. Pero el nombre de su hermano hizo que Sabina temblara. Lucas murió por tu culpa. Tú lo empujaste a la oscuridad y ahora pretendes que mi hijo siga ese camino. El anciano se recostó, entrelazando las manos, y dijo: no lo empujé. Solo dejé que fuera lo que estaba destinado a ser. Tú siempre fuiste más débil y siempre has negado lo que somos. Sabina perdió el control y empezó a gritarle: tú eres la bestia que ha sembrado el terror en estos pueblos. Tú eres quien desapareció mujeres y destruyó vidas. El abuelo solo rió. Empezó a carcajearse y le dijo: no entiendes, Sabina. Esta sed jamás se va a apagar y mi nieto está a punto de despertar a lo que es. En ese instante ella supo que ya era demasiado tarde y aquello que tanto temía estaba a punto de despertar. Esa misma tarde, antes de oscurecer, Sabina preparó un brebaje con hierbas muy amargas que su madre le había enseñado. Era para que la gente se durmiera y se lo dio beber a su hijo. Se lo dio a Joaquín con la excusa de que ese remedio le iba a aliviar sus dolores de cabeza. El joven lo bebió sin sospechar, agotado tras otro episodio de confusión. Pero cuando cayó en sueño profundo, Sabina lloraba en silencio. Pedía ayuda a 2 trabajadores de confianza y se lo llevaron al galpón, un lugar más apartado de la hacienda, donde los muros eran de piedra gruesa. Ahí estuvo, con grilletes de acero. Lo encadenaron a una columna de madera y Sabina acariciaba el rostro de su hijo. Este estaba dormido inconsciente como cuando era niño. Ella le decía: perdóname, mi amor. Prefiero verte encadenado que convertido en aquello que destruyó a Lucas. Luego de despedir a los peones, Sabina se quedó un momento contemplando a su hijo, sin saber si hablaba con él o con la criatura que ya latía bajo su piel. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una voz jadeante dijo con malicia: no puedes detenerme, no puedes detener lo que ya ha comenzado. Y cuando la luna llena alcanzó su cenit, un primer estremecimiento cruzó el cuerpo de Joaquín. No despertó, pero lo que dormía dentro de él sí. Aquel lugar temblaba con cada golpe que provenía desde adentro, y Joaquín, aún encadenado, se retorcía en el suelo. El brebaje había sido inútil ante la fuerza de aquella luna. Su piel ardía, los huesos crujían, y un rugido gutural escapaba de su pecho mientras sus pupilas se dilataban hasta oscurecerse. Luego los sonidos se intensificaron desde el exterior. Sabina contenía el llanto mientras sostenía un revólver entre manos temblorosas. Este lo sacó de entre su ropa y era como un arma antigua. Traían 5 balas de plata, cuidadosamente guardadas. Entonces, de pronto, escuchó fuertes pisadas acercándose. Fue entonces cuando lo vio.
La silueta enorme se acercaba por los corrales, moviéndose entre la oscuridad, y caminaba erguida, con el pelaje crispado. Los mismos ojos crueles de su padre, ahora brillaban bajo la luna aquella noche. Sabina apuntaba directo al pecho de la criatura. Le decía: si te acercas, hasta aquí llegaste. Aquella bestia se detuvo, parpadeó una vez y luego sonrió. Sabina intentó apretar el gatillo, pero no disparó. Sus manos simplemente se paralizaron. La criatura la miraba con desprecio, sabiendo que en el fondo ella no podía acabar a su padre. Entonces, después, dentro de aquel galpón, un bramido sacudió las paredes. Las cadenas se tensaron con brutalidad. Sabina giró el rostro. Solo un segundo, pero ese segundo bastó. El lobo se lanzó hacia adelante para desarmarla, pero antes de que pudiera alcanzarla, el joven Joaquín emergió. Su forma no era tan definida como la de su abuelo, pero ya no quedaba humanidad en sus ojos. Las cadenas aún colgaban de su cuerpo, y miró a su alrededor con una furia descontrolada, buscando aquello que su instinto reclamaba. Sabina corrió hacia él. Le dijo: hijo mío, escúchame, detente. Pero esa mirada ya no era la de su hijo. En su lugar estaba una bestia cegada por la locura. Hubo un movimiento rápido y Sabina cayó. Su madre agonizaba en el suelo, mientras la luna bañaba su cuerpo con una luz pálida que revelaba lo que quedaba de ella, lo que estaba colgando de su vientre. El lobo anciano se acercó a su hija y la miró por última vez, y sin hacer ruido, volvió la vista hacia Joaquín, quien jadeaba como un animal. Al amanecer, Joaquín despertó, sin ropa, entre restos de madera y cadenas rotas. No recordaba nada, solo recuerdos vagos. Luego se sobresaltó al ver manchas secas de sangre en su ropa. Vio a su abuelo, de pie frente a él, con la misma mirada imperturbable de siempre. «Lo que ha pasado», dijo el anciano, «es que acabaste con tu propia madre. La bestia que traes dentro por fin emergió, Joaquín». Lo miró con miedo y le dijo: «¿Qué me hiciste?». «Yo no hice nada. Es nuestra sangre. Serás fuerte o terminarás peor que tu tío Lucas. Aquí no hay término medio. O controlas lo que eres o lo aprendes a la mala». Pero la vida continuaba y su abuelo no perdía el tiempo. En su corazón no había nada de rastro de tristeza por la pérdida de su hija. Al contrario, seguía buscando placeres y había fijado sus ojos en una mujer casada, Clara, a quien tiempo atrás había tomado a la fuerza. Aunque ella había intentado dejar atrás aquel oscuro episodio, la noche en que la luna creció llena y luminosa, el pasado regresó. Félix, su marido, un hombre de campo de carácter recio, jamás supo del abuso que había sufrido su mujer. Pero los rumores de que algo andaba en aquellas tierras lo llevó a tomar medidas al igual que sus vecinos. En la intimidad de su cuarto comenzó a curar las balas de un viejo revólver con manos temblorosas. Trazó una cruz en cada bala mientras rezaba con fervor y convencido de que aquel ser era un nahual, algún brujo, una criatura maldita. Había afilado también su machete curándolo con sal y lo había dejado bajo su cama. Hacía un par de noches que había escuchado ruido cerca de su casa, cerca de su corral, de su ganado, y no quería estar desprevenido. Esa noche, los perros aullaban de diferente manera. Clara se levantó a la letrina a hacer sus necesidades, y entonces escuchó el grito de la mujer pidiendo auxilio. El portón de la casa se vino abajo, como si lo hubieran derribado. Ahí estaba esa criatura de nuevo, que caminaba con pasos imponentes.
una sombra de pelaje grisáceo y ojos más negros que la noche. Este se acercaba a Clara. Félix no dudó y disparó a quemarropa. El fogonazo fue recibido por la bestia, sacudiéndose apenas. Las balas bendecidas fueron inútiles ante aquello que ya no era un ser humano, y con los ojos desorbitados, Félix arrojó el arma y tomó el machete. Lo agarró con valentía, con furia, con el amor de quien defiende su vida entera en una persona. La lucha fue brutal. La hoja cortó en el aire. Había golpes, había rugidos, y la bestia estaba enloquecida. Félix logró herir a la criatura, pero apenas superficialmente. El machete parecía rebotarle de su gruesa piel. El monstruo respondió con violencia, obligándolo a retroceder hasta que casi pierde la conciencia. Aún así, resistió, pero el destino ya estaba escrito. Don Joaquín, transformado, tomó a la mujer entre sus brazos. Félix se arrojó una última vez para impedirlo, pero la bestia lo embistió y lo arrojó contra la pared. De milagro siguió respirando. Con Clara en brazos, él desapareció en la noche. Félix agonizaba cuando lo llevaron ante Maclovio, un curandero. La fiebre le quemaba la piel y cada respiración era un esfuerzo. El curandero empezó a curarlo, todas sus heridas. 3 días estuvo grave, al borde del delirio, pero Félix, antes de perder el conocimiento, le dijo: haz lo que sea, para que viva, para vengar a Clara. Maclovio no respondió. El curandero siguió trabajando, y cuando Félix finalmente despertó, días después, lo primero que vio fue al curandero sentado frente a él, fumando lentamente un cigarro. Le dijo: estuviste muy cerca, pero la muerte no quiso llevarte todavía. Félix, aún con la voz entrecortada, comenzó a contarle lo sucedido, cada detalle de la lucha, los disparos, la mirada del monstruo y cómo su esposa fue arrastrada a la noche. Maclovio escuchaba en silencio, sin interrumpir, inhalando ese humo mientras pensaba. Cuando Félix terminó, éste le preguntó: ¿crees que eso que vi era un nahual? Maclovio soltó el humo lentamente y sonrió. Le dijo: eso que enfrentaste es algo más, Félix. Félix le preguntó que si cómo podía acabar con él. Quizá yo sé, respondió sin rodeos, pero así como estás es imposible. Además, el precio va a ser muy alto. No me importa, dijo Félix. Si tengo que morir haciéndolo, yo voy a morir. Maclovio apagó su cigarro en silencio y dijo: ya veremos. Los meses siguientes fueron de recuperación y silencio. Félix comenzó a caminar de nuevo, apoyado con un bastón. A los días estaba recuperado por completo, así que fue a visitar a Maclovio pidiéndole lo que sea y diciéndole que ya estaba preparado. El brujo lo miró con astucia y dijo: el precio es muy alto, Félix, pero una vez que aceptes, no hay vuelta atrás. El fuego se combate con fuego, y esa criatura solo puede caer ante otra bestia. Hay cosas que desconoces, pero los muertos a veces me cuentan cosas. Yo sé quién se llevó a tu esposa y a todas las mujeres que han desaparecido. Pero así como estás, aunque quieras, no eres rival para él. Félix estaba lleno de rabia y le volvió a preguntar que si quién se había llevado a su mujer. El brujo respondió: fue tu patrón, ese maldito gachupín. Si quieres, yo te puedo ayudar, pero cuando todo termine, vas a tener que pagar. Félix no dudó. Durante semanas se internaron en lo más profundo del monte.
Maclovio le daba a beber unos brebajes raros que le provocaban alucinaciones. El curandero se apartó durante 2 días a hacer una invocación, y una noche sin luna, Maclovio llevó a Félix a un claro. Le dijo: ha llegado el momento. Si quieres continuar, deberás matar a ese coyote con tus propias manos. Si fallas, hasta aquí se acabó. Si lo logras, tu vida dejará de ser tuya. Félix lo miró, y luego miró al animal que lo miraba con ojos desde la oscuridad. La lucha fue breve, sí fue brutal y desesperada, con el cuerpo aún parcial sanado y cada músculo gritando de dolor. Félix logró dominar a aquel coyote. No había armas en aquel enfrentamiento, fue a mano limpia. El curandero se acercó sin rastro de compasión y le ofreció un cuenco de madera. Le dijo: bebe. El líquido era espeso, amargo, como el mismo miedo. Félix bebió sin vacilar y despertó hasta el otro día. Se levantó lentamente mirando sus manos. Maclovio lo observó y le dijo: ya no eres el mismo. Ahora haz lo que tengas que hacer, pero ten en cuenta que ahora tienes una deuda que vas a tener que pagar. Félix fijó su mirada en el horizonte y dijo: como sea. Esa tarde Félix regresó al pueblo, envuelto en un silencio. Caminaba solo, arrastrando una pierna por las heridas que todavía tenía. Doblando por el camino polvoriento que conducía a su casa, escuchó unas pisadas de caballo. Era don Joaquín, sobre su caballo negro, galopando con arrogancia. Cuando vio a Félix, se detuvo. Don Joaquín sonrió con malicia. Él le dijo: ya llevaba días sin verte. Creí que no volverías. Félix levantó la mirada, controlándose, porque sabía que no era ni el momento ni el lugar. No, le respondió, y el viejo soltó una carcajada. Siento la pérdida de tu mujer, pero ¿qué se le va a hacer? Y así sin más, se fue dejándolo atrás envuelto en polvo. Félix siguió caminando, y aunque su cuerpo se movía con notorio esfuerzo, el suelo parecía hundirse bajo sus pies, pero sabía que el momento de su venganza ya estaba cerca. Mientras tanto, en la hacienda, el joven Joaquín permanecía solo en su habitación. La penumbra iluminaba apenas el retrato de su madre Sabina. Lo contemplaba desde hacía horas. Su rostro estaba demacrado, tal vez consumido por la culpa, y no terminaba de comprender. Sentía que algo en su interior clamaba por liberarse, y eso lo aterraba. Esa noche, sin avisar a nadie, tomó los mismos grilletes con los que ella lo contuvo tiempo atrás. Caminó hacia el galpón más alejado de la hacienda, se encadenó a sí mismo, ajustó cada grillete hasta que la piel le ardió. Antes que dañar a alguien, antes de convertirme, él decía: mejor me quedo aquí. Y mientras tanto, su abuelo pasaba la tarde como tantas otras en su despacho, bebía y fumaba con tranquilidad. Entonces se incorporó lentamente, atravesó el pasillo, mientras sus sentidos se agudizaban. Su presa lo esperaba fuera. Apenas una adolescente, era una hija de uno de los capataces. Había intentado resistirse días atrás, pero él la había marcado con la promesa de que sería el regalo perfecto para su nieto. La joven tenía miedo y accedió a acompañarlo a regañadientes. Cuando llegaron, le dijo a su nieto: aquí está tu regalo. Empujó a la joven hacia él, quien se veía sudoroso con las cadenas sujetándolo. Pero cuando la luna se asomó entre las nubes, su abuelo empezó con su transformación y surgió un rugido antinatural que estalló en la noche. La bestia tomó forma.
erguido, colosal. Sus ojos eran los mismos crueles que gobernaron esa tierra durante años, ahora totalmente oscurecido por una ferocidad insaciable. El joven Joaquín, desde el suelo y encadenado, levantó la cabeza y vio a su abuelo transformado en lo que él temía convertirse. Al ver a su nieto que se resistía, la bestia se acercó a la muchacha, la atrapó con sus garras y la levantó con facilidad, preparándose para el acto atroz. Pero fue justo entonces cuando las sombras en el umbral del galón se movieron. Alguien había ingresado. Lo hizo en silencio y la figura se irguió bajo la luna. Era Félix, pero ya no caminaba lastimado. Le gritó al viejo: «Hasta aquí llegaste. Sé lo que hiciste a mi esposa y hoy mismo te voy a reventar». El joven Joaquín, encadenado, cerró los ojos mientras la muchacha lloraba y entonces Félix rodó por el piso. Su piel se crispó y sus vértebras se alzaron como espinas bajo la carne. Sus brazos antes humanos eran ahora miembros retorcidos, cubiertos de pelambre. Sus manos, más bien garras, conservaban la forma humana apenas, y su mandíbula deformada surgió, provista de colmillos, más propios de una fiera del monte que de cualquier criatura conocida. El abuelo, convertido ya por completo en hombre lobo, giró hacia él, dejando caer a la joven. Se erguía majestuoso y terrible, fácilmente más alto que cualquiera de ellos. El hombre lobo se lanzó primero. Una embestida feroz lanzó a Félix contra unas pacas de heno y el golpe retumbó. Félix se incorporó con dificultad y apenas tuvo tiempo de esquivar el segundo ataque. La lucha estalló con violencia animal, garras chocando, colmillos buscando carne, y cada movimiento era acompañado del crujir de huesos y de respiraciones ardientes y gruñidos. Félix lo atrapó con un brazo, sujetándolo del cuello. «Esto es por ella», le dijo. El hombre lobo respondió, hundiéndole las garras en el costado. Félix rugió de dolor y lo arrojó al suelo, pero el viejo se incorporó con facilidad, sonriendo con esa mueca demencial. Incluso transformado, era evidente, el hombre lobo dominaba. En medio del caos, la joven reaccionó. Con el temblor en sus piernas buscó desesperadamente escapar de ahí, pero sus ojos se toparon con la figura del joven Joaquín, rígido y convulsionado, aún encadenado, y se lanzó a donde estaba él. Las manos le temblaban. La joven trataba de liberarle de sus ataduras, pero el abuelo, convertido en hombre lobo, volteó hacia ellos. Félix cayó de rodillas, cansado, pues ya tenía muchas heridas. El hombre lobo lo tomó del cuello y lo levantó, apretando con intención de partirlo en dos. Félix apretó los dientes, resistiendo, pero su fuerza ya mermaba. Al final, siempre fui más fuerte. Tú no eres más que un maldito perro gruñón. El viejo apretó aún más, y entonces una figura gigantesca se levantó desde la oscuridad. Su cuerpo de bestia, forjado, joven, poderoso y desesperado. Era el joven Joaquín ya transformado, quien atacó al abuelo por la espalda con una embestida que resonó por todos lados. Lo derribó con furia desmedida, clavándole las garras en la espalda. El anciano rugió. Mientras tanto, Félix se pudo poner de pie, vio su oportunidad y con un aullido de fuerza final se abalanzó y tomó al viejo por el cuello y su mandíbula lo rompió con un sonido seco. La bestia, el temido hacendado, cayó al suelo. Aún respiraba. Levantó la mirada hacia su nieto y esbozó algo parecido a una sonrisa torcida, y luego
Sus ojos se apagaron. Félix estaba muy cansado y se sostuvo de pie con dificultad. El joven Joaquín, convertido en colosal hombre lobo, lo miró. Sus pechos subían y bajaban con violencia, sus garras estaban manchadas y sus ojos aún brillaban de rabia. Estaban frente a frente, el nahual y el hombre lobo. El silencio se apoderó de aquel lugar. Tras la muerte del viejo hacendado, solo quedaba el sonido lejano de los perros, aullando con inquietud. Entre los restos de la lucha, el cuerpo del abuelo comenzaba lentamente a recuperar su forma humana, ahora ya sin vida. La joven se mantuvo en una esquina, temblando y sin comprender del todo qué había presenciado. Félix respiraba con dificultad. Su cuerpo, aún parcialmente convertido, contemplaba a su enemigo por última vez. Sus ojos se cruzaron con los del joven Joaquín, todavía transformado, pero no estaba agresivo. Ambos jadeaban, pero en esa mirada no habían enemigos, solo sobrevivientes. Joaquín lentamente comenzó a retomar su forma humana. El pelaje se retrajo, sus extremidades se contrajeron y cayó de rodillas, cansado. Miró el cadáver de su abuelo, luego sus propias manos. Y por primera vez dejó de sentir culpa. Sus miradas se cruzaron. Félix asintió apenas, sin palabras. Dio media vuelta y comenzó a caminar por la salida. La joven quiso seguirlo, pero Joaquín se lo impidió con un gesto suave. Le dijo: «Déjalo. Ha sido demasiado esta noche». Félix se detuvo un instante en la puerta sin mirar atrás. El viento nocturno movió su ropa desgarrada. Caminó largo rato en silencio, rengueando apenas a medida que el amanecer se asomaba. Su forma feroz se había desvanecido, hasta que quedó solo aquel hombre marchito. Entonces una figura emergió de entre los árboles. Le dijo: «Te tomó tiempo». Y Félix se detuvo, y de entre las sombras del camino apareció Maclovio, el brujo. Llevaba el mismo sombrero, con una risa maliciosa, y al final le dijo: «Ya obtuviste lo que me pediste. Tu venganza ha sido consumada». Maclovio dio un paso más, quedando frente a él. Su risa se ensanchó, revelando aquellos dientes amarillos. Le dijo: «Ahora te toca pagar lo que me debes». Félix bajó la mirada y cerró los ojos un segundo, y sin decir más, siguió caminando. Maclovio lo miró marcharse y le gritó: «No puedes huir de lo que eres, y yo soy de los que cobran sus favores». Y mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte, el brujo sonrió maliciosamente, porque la historia apenas había comenzado. Si te gustan este tipo de relatos, te invito a que busques en mi canal. De seguro encontrarás muchos. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.